amigos y amigas, soy Pablo Castillo, Neo Rider, y Irene de Aro o Irene Machaque. Como veis, hoy estamos en un sitio muy diferente del que normalmente estamos, pero hoy vamos a quedar con una persona muy interesante que os va a gustar. Cuenta, Irene. Pues ya estaba anunciado, lo puse a través de redes sociales para dar a todo el mundo la oportunidad de participar en este vídeo, pero ¿qué os parecería tener enfrente de vosotros a un médico especializado en temas de endocrinología y además una persona muy implicada con el mundo del deporte, él particularmente con el mundo relacionado del deporte, los deportes de fuerza, pero sin duda podremos aplicar un montón de conocimientos que él tiene al mundo de la larga distancia para preservar nuestra salud, y se llama Borja Bandera. Exactamente, el doctor Borja Bandera. Hemos bajado a Málaga para hacerle unas entrevistas y que vosotros las podáis disfrutar. Así que bueno, vamos a ello, vamos a esperarlo y ahora volvemos con vosotros. ¡Hop! Pues hola amigos y amigas, ya estamos aquí de nuevo y con lo que os decíamos, estamos con el doctor Borja Bandera, que trabaja en el Hospital Clínico de Málaga y es especialista en endocrinología. Ahí está, que había que darle voz a Irene. Pues sabéis, soy Pablo Castillo, Neo Rider, corredor desde hace millones de años, entrenador de deportes de resistencia y corredor de ultradistancia, y pues hemos venido con una serie de preguntas que ya os pidió Irene que os hicierais y tal para poder hablar con el doctor Borja Bandera, que tiene además un canal de YouTube alucinante que aquí os lo dejo, ¿vale? Para que le sigáis. Y bueno, lo pincháis, echáis un vistacito y ahí seguramente vais a encontrar un montón de respuestas a preguntas que os han ido pululando por la cabeza, además de las que vamos a responder hoy. Exactamente, y vamos a intentar ir rápido para no robarle mucho tiempo a Borja. Y pues nada, Borja, todo tuyo. Nada, pues Pablo, Irene, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar con vosotros. Yo estoy encantado. Además habéis tenido la deferencia de venir a Málaga para que podamos charlar. Así que nada, un placer, y vamos a hablar de cosillas que os interesan seguro, os van a interesar, relacionados con el deporte y la nutrición, que son nuestras dos pasiones, ¿verdad, Pablo? Exactamente. Entonces vamos a hacer un formato de preguntas y respuestas. Son preguntas que, bueno, son muy preguntadas en general por todos vosotros. Y hoy vamos a centrarnos en un tema del que tengo que decir que no soy un especialista, no soy un gran especialista ni un gran experto. Seguramente muchas cosas Pablo e Irene incluso pues sepan muchísimo más porque son practicantes de este bonito deporte de resistencia que es el trail, ¿no es así? Sí, desde hace unos cuantos años. También unos millones de años, has dicho, ¿no? Bueno, sí, bueno, más o menos. Más o menos. Corriendo desde los 7 años y haciendo trail pues desde hace 15. Y tengo maravilla. 43. Qué maravilloso. Y todavía sigo corriendo. Por eso que la experiencia también es un grado y seguro que ellos también tienen muchísimas cosas que aportar. Pero bueno, cada uno de nosotros aportaremos nuestro granito de arena. También animo a Pablo y Irene a que se presenten y presenten un poquito lo que hacen en redes y en su canal, porque muchos de vosotros también pues vendréis, seréis público diferente y que no los conocéis. Irene, pues yo me presento, yo me llamo Irene de Aro, participo con mi pareja, mi marido, Pablo, en el canal que, bueno, ahora tendréis la oportunidad de bichearnos un poco a ver si os interesan nuestros contenidos. Y yo particularmente, pues yo soy profesora de secundaria, dedicada a la lengua y a la literatura, y corredora solamente desde hace 3 años, así que yo quizás soy un ejemplo para ese corredor que de repente se atreve con las largas distancias si quiere llevar a cabo una progresión suficientemente bien pautada para no lesionarse y para seguir disfrutando del deporte toda su vida. Así que, en fin, mientras que Pablo es alguien que lleva miles de millones de años, como eones, como las estrellas. Qué bien me conservo, ¿eh? Pues yo pues soy una neófita y, en fin, una apasionada, sin embargo, y con muchas ganas de aprender y muchas ganas de ofrecer aportaciones, que creo que todo el mundo en su medida puede hacerlo. Pues muy nada, bien. Yo creo que mejor empezamos y ya vamos a meternos en harina. Exactamente. Bueno, Irene tenía preparadas las preguntas que vosotros amablemente habéis enviado en aquella publicación que ella puso. Efectivamente, me llegaron, hice una publicación en Facebook para anunciar este encuentro y muchas personas me mandaron por privado las preguntas que querían que le realizáramos a Borja. Y bueno, han salido en total de, bueno, unas cuantas preguntas que nosotros así a modo de conversación vamos a ir planteando y contestando. Si te parece, las voy planteando por orden, más otras 2 que si da tiempo también, aunque son muy específicas, también abordaremos al final de la entrevista.
La primera pregunta que nos habéis mandado es: ¿cómo debería ser un día normal en cuanto a alimentación para un corredor de larga distancia? Podríamos hablar de estructuras para las 3 principales comidas, es decir, qué tipo de macros, la distribución de los macros y, bueno, a nivel general, diferencias entre hombres y mujeres que habría que plantearse. Vale, bueno, pues una buena pregunta, quizás daría para hablar mucho, pero básicamente podríamos hablar de número de comidas por un lado y de macronutrientes y porcentajes de diferentes macronutrientes, que recordamos que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. También de micronutrientes, tan importantes y a veces tan olvidados, ¿no? Pues bueno, en cuanto a número de comidas, esto es algo que incluso para deportistas de alto nivel es muy personal, y yo siempre, mi recomendación es que sean 3, 4, pero es algo personal. Habrá personas que funcionen bien con 5 comidas y otras personas que funcionen bien con 6 comidas. También depende del tipo de prueba al que se vaya a enfrentar este deportista. No es lo mismo la persona que se dedica a hacer carreras urbanas de 10 kilómetros que los que hacen ultradistancia, como tú, Pablo. Diferentes requerimientos, diferente intensidad y diferentes... son como deportes diferentes, podríamos decir. Totalmente. Dentro de lo que es los deportes de resistencia. Entonces, pues yo siempre, como regla general, quizás sesgado porque es lo que me funciona a mí, recomiendo las 3 comidas principales, quizás metiendo algún post-entreno adicional, algún pre-entreno. Bueno, en definitiva habría que verlo individualizadamente. Y en cuanto a macros, sí que es importante tener en cuenta que los 3 macronutrientes tienen relevancia en el deportista de resistencia, ¿vale? Estamos hablando siempre de aquí de deportistas de resistencia. La proteína es frecuentemente olvidada, no sé por qué motivo, en el deportista de resistencia, porque en el ideario colectivo asociamos proteína a músculo, a gimnasio, a culturismo, a quizás también a acrofia, a deportes de potencia, de explosividad, y esto es un error fundamental, ¿no? O sea, los deportistas de resistencia, dependiendo a qué pruebas se enfrenten y qué modalidad lleven a cabo, pueden necesitar las mismas y en algunos casos incluso más proteína que un deportista medio de fuerza, ¿no? Ahora hablaremos de gramos por kilogramo de peso, que yo creo que también os interesará. Por otro lado, el carbohidrato, ¿no? Que hemos pasado de alabarlo en los años 80, 90, 2000 a casi demonizarlo en los últimos años, ¿no? Por el auge de las dietas low carb y de las dietas ceto, pues también tiene y conforma un pilar fundamental de lo que es la nutrición deportiva en deporte de resistencia. Por supuesto, las grasas también tienen su papel, que será mayor o menor en función de el abordaje dietético que decidamos utilizar con este corredor. Y por supuesto los micronutrientes no los vamos a olvidar, que están ahí y son necesarios para el deportista de resistencia, el de fuerza, el halterófilo, el gimnasta y la persona sedentaria también son necesarios. Y en cuanto, ¿os parece que hablemos de gramos por kilogramo de peso? Que vayamos a sí, un poco más sería afinar. ir al detalle. Habría que decir quizá que quien quiera medir estas nociones que tú vas a presentar en su alimentación, a lo mejor tiene que utilizar algún tipo de aplicación, ¿no? Para conocer bien cómo son... MyFitnessPal, alguna tipo, pues, que cuantifique. Fat Secret. Fat Secret va muy bien. Es muy también. buena. Sí, sí. Dejamos aquí abajo para que sepáis Enlaces. qué aplicaciones son, al menos los nombres, ¿vale? Claro, porque lo que va a explicar Borja seguramente es fácil de entender, pero a lo mejor el usuario normal no sabe muy bien pero no cómo... tan fácil de llevar a la práctica. Y Estos entonces... son, pues, al final, números que hay que llevarlo a la práctica, y yo os voy a dar ahora un número que vosotros tenéis que decir cuando tengáis el filete de salmón delante, pero esto qué es, ¿no? ¿Cuánto es? Porque, pues esas aplicaciones os vienen muy bien. Pues bueno, hablemos de proteína, ¿vale? Primero, proteios significa en griego lo primero y significa proteína, por lo tanto vamos a hablar primero de proteína. Y en cuanto a proteína, tenemos que pensar que las recomendaciones en deportistas de resistencia van desde 1,2 gramos por kilogramo de peso, a incluso 1,8 y 2 gramos en el mayor de la parte alta del espectro, ¿no? Entre ese 1,2 y 1,8 o 2 gramos nos moveríamos. ¿Y en función de qué nos moveríamos? Pues de un montón de variables, de la intensidad del entrenamiento, de los kilómetros a los que nos enfrentemos, de si entrenamos 1 o 2 veces, del porcentaje de grasa que tengamos, en definitiva de si entrenamos también fuerza o simplemente no entrenamos resistencia.
un montón de variables que van a hacer que nos movamos entre ese 1,2, que recuerdo que las recomendaciones oficiales siguen en 0,8, ¿vale? O sea, muy por debajo, a incluso 1,8 gramos por kilogramo de peso. Y como digo, esta ingesta de proteína es esencial en el deportista de resistencia porque... una hormiga, porque... Proteína. No. Bueno, pues porque no solo existen proteínas en el músculo, proteínas miofibrilares, proteínas existen en todo nuestro organismo, también en la mitocondria hay proteínas, en la superficie de la célula hay proteínas, hay otros orgánulos retículo endoplasmático que son proteínas, y el turnover proteico de un deportista de resistencia, ese recambio de proteínas, ¿no? Ese desgaste proteico, por decirlo de alguna forma, puede llegar a ser muy alto. Decirle a un Ironman, ¿no? Que, bueno, con la barbaridad que supone esa prueba, que no necesita una cantidad de proteína, con el desgaste realmente que conlleva la prueba. Entonces, no solo hay proteína en el músculo y no solo necesitamos la proteína para construir músculo, que es la idea que os tenéis que llevar, sino para construir, reparar los daños de un montón de tejidos, ¿no? Y un montón de sistemas que no solo son el crecimiento muscular. Entonces, desasociar un poquito ese concepto muy intrínseco en nosotros que es proteína, ganancias musculares, que sí, por supuesto que sí, pero las proteínas sirven para mucho más: sistema inmunológico, creación de anticuerpos, mantenimiento de estructuras celulares, interviene después la autofagia, un montón de cosas que a veces no tenemos en cuenta y que también son muy importantes. Por lo tanto, proteína 1,2, 1,8 aproximadamente. ¿Hablamos de carbohidratos? Por ejemplo, yo es que estaba pensando con lo que has dicho, que yo más o menos tendría que estar consumiendo, asumiendo que necesitaría 1,8 por bastante volumen de entrenamiento y demás, pues aproximadamente unos 130 gramos de proteína por mis 72 kilos de peso. Vale, aprovechando ese inciso que ha hecho Pablo, 130 gramos. ¿Cuál sería la mejor forma para los espectadores de tomar esos 130 gramos? ¿Qué pensáis? Pues mira, la mejor forma es ni más ni menos tan simple y llanamente como repartir esos 130 gramos en las comidas que hagas. Claro. Si haces 30 comidas, pues serían 30 y pico gramos por comida aproximadamente. ¿Que haces 4 comidas? Pues divide entre 4 y lo intentas repartir. No tiene sentido que en el postentreno nos tomemos 70-80 gramos y después en el desayuno la tostada con pan y aceite. No tiene sentido. Para maximizar ganancias musculares, en el caso de deportes de fuerza, que me sale solo porque siempre hablo de deportes de fuerza, o para recuperación, pues lo óptimo es dividir ese consumo total de proteína en las cantidades de comidas que hagamos. Y recordad que siempre la proteína sea de alto valor biológico, que no está de más recordarlo: carne, pescado, huevo, proteína de suero, y complementar con fuentes vegetales, legumbres, pues soja, fuentes vegetales de proteína, en definitiva, que también son importantes, ¿vale? Y dividirlas en tantas comidas como hagamos. Y Borja, para simplificar, por ejemplo, mi vida, yo podría quedarme con el dato y considerar que a partir de ahora yo tengo que comer, vamos a suponer, 1,8 gramos por kilogramo de peso, y puedo establecer esa media para toda mi vida, o debería fluctuar. Claro, no, es dinámico, como todo en biología y en los sistemas humanos, pues es dinámico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Irene, mañana tienes la mala suerte, que ojalá no ocurra, pero te haces un E15 corriendo, y te tiras 2 semanas pues en casa. ¿Tú crees que deberías tomar la misma cantidad de proteínas que estando a full? Claro, sentido común me dice que no. Probablemente no, y realmente pues no. Entonces son necesidades dinámicas. Igualmente, pues tampoco tenemos que estar midiendo esto con unas reglas. Si te vas de comida con los amigos, pues tampoco, quiero decir, es la tendencia, ¿no? Es la tendencia, pero después pues la vida está ahí, ¿no? Y tampoco debemos dejar que el deporte nos ahogue, que al fin y al cabo tiene que ser una fuente de disfrute. Pero efectivamente el sentido común te dice que no, y la realidad es que no. Y el día que corras pues los 100 kilómetros, Pablo, va a necesitar recuperar de una forma más intensa que el día que te salgas a correr tu carrerita 10 kilómetros y después te tires la tarde viendo series de Netflix. Claro. Eso es razonable, ¿no? Bueno, pues hablamos de carbohidratos. Sí. Que quizás sea el macro estrella, ¿no? Sí, además en nuestro deporte es como la estrella. Y como tú bien decías, se olvida la proteína
Y Es la todo el mundo estrella. piensa que solo hay que consumir carbohidratos y que en carrera incluso solo hay que comer carbohidratos. Es la estrella, pero también es muy individualizable. Hablamos de que el margen aquí es mucho más amplio y rondaría entre 4 gramos por kilogramo de peso a 12 gramos por kilogramo de peso. Es un margen muchísimo más amplio. ¿Y de qué va a depender una vez más? De si nos vamos a una parte del espectro o a otra, pues va a depender precisamente de eso, de la intensidad del entrenamiento, de la sensibilidad a la insulina que tenga esa persona. No es igual que tenga un 10% de grasa corporal o que tenga un 25%. No es igual que entrene mañana o mañana y tarde, no es igual que los entrenamientos sean de 30 minutos o de 60 o 90. Pues no es igual que entrene 6 días a la semana o que entrene 2 o 3. ¿Y que sea hombre o mujer? No es igual que sea hombre o mujer. No es igual si entrena fuerza o no entrena fuerza, o una serie de variables que nos llevan hacia, pues quizás un ciclista en el Tour de Francia nos vamos a meter casi en los 10-12 kilogramos de peso al día, incluso a más, y una persona que está empezando o que se hace sus 10 kilometritos por el paseo marítimo, pues con 4 o 5 va que chuta. Entonces esas serían las recomendaciones, y ahora esto es el aspecto cuantitativo, y siempre me gusta aportar el aspecto cualitativo, que es que no nos vale todo, no es lo mismo obtener la fuente de carbohidratos de arroz, patata y boniato que de donut, bollería y zumos industriales, por ejemplo, ¿vale? O esa galleta Oreo que O las galletas pensando. fontaneras que tanto se anuncian por Instagram, todas esas cositas, ¿no? Entonces, también es cierto que en ciertos deportistas de élite que requieren unas cantidades de calorías brutales al día, estamos hablando de deportistas que pueden llegar a consumir 6.000, 8.000 calorías, es muy difícil consumir todas esas calorías en comida real. Imaginaos pues cuánto brócoli y arroz tiene que comer esa persona para llegar a cantidades de carbohidratos que necesita, ¿no? Entonces ahí sí que se meten pues ciertos alimentos que no se recomendarían para una persona que no sea de este perfil tan específico. Estamos hablando de verdaderos Ferraris humanos, estamos hablando de personas con la sensibilidad a la insulina disparada, que en ese momento de su vida tienen esas necesidades y que pues son estrategias puntuales. Entonces por eso no os llevéis la mano a la cabeza cuando veis pues a deportistas de élite desayunar 8 tostadas de pan blanco o recargar después de una carrera pues con pasta con tomate o con 2 pizzas. Sí, Eso sí. es frecuente y lo habréis visto muchas veces Sí, vosotros. o cuando veis a Kilian esos desayunos que se meten, Claro. ¿no? Con Nutella, esas etcétera. nuteladas que se hacen enormes, pero es Kilian, o sea, Claro. es que no somos nosotros. Primero tenemos que entender que el deporte de élite y la salud son 2 cosas diferentes, ¿vale? Eso es un mensaje que tenemos que dejar claro para todos. Son 2 cosas diferentes. Y después que son personas muy especiales, ¿vale? Son personas muy especiales por todo el contexto en el que se mueven, por su contexto genético, su contexto ambiental y por la actividad que realizan. Entonces no podemos tomarlos como la norma, sino como la excepción. Entonces, lo que vamos a hablar hoy aquí va más dirigido a gente pues menos alienígena, ¿no? Aunque Totalmente. tenemos aquí a 2 verdaderos cracks, pero bueno, va a gente más llana. Entonces, hemos hablado de carbohidratos, hemos hablado de proteínas ¿Y qué pasa con las demonizadas grasas? y las grasas. Que Bueno, ahora además están de moda algunas de ellas como algo muy sano. Claro. Que se ha quitado esa demonización, ¿no? sí, bueno, nosotros los seres humanos somos de extremos, ¿no? Somos de blancos y de negros. Entonces, pues como decía, en la década de, bueno, en los años 70 en adelante, pues se ha demonizado la grasa y todo era la era low fat, ¿no? Y todos los productos eran low fat y la grasa era lo peor que te podía comer y demás. Y ahora pues hemos pasado al extremo opuesto y parece que no podemos, si tocamos una barra de pan pues se nos cae la mano y la grasa es lo único que podemos comer. Pero bueno, ni blanco ni negro, al fin de cuentas la grasa es un macronutriente más, hay fuentes de grasas saludables y hay fuentes de grasas poco saludables. La grasa tiene que estar incluida en la dieta porque muchas estructuras esenciales en el sistema nervioso, membranas celulares, la creación de hormonas dependen de grasa, muchísimos procesos dependen directamente de las grasas. Básicamente la recomendación es que ajustéis los carbohidratos y las proteínas y el resto pues, de vuestras calorías vayan destinadas a las grasas, que en algunas personas serán más y en otras personas serán menos.
Aquellos que pues, coman menos gramos por kilo de carbohidratos, porque sean más sedentarios, por lo que sea, pues tendrán más margen de grasa. En definitiva, que juguéis con carbohidratos y proteína, ajustéis carbohidratos y proteína y el resto pues vaya destinado al consumo de las grasas y que sean de fuentes saludables. Pues aguacate, pescado azul, frutos secos, ¿no? Y que dejamos pues todos los que son alimentos ricos en grasa y azúcares que coinciden una vez más con los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que son los que sí que tenemos que evitar. ¿Habría alguna cantidad mínima que hay que respetar de grasas? No establecería un dintel mínimo de grasa, porque básicamente comiendo una mínima cantidad al día de frutos secos, pescado azul 3 o 4 veces a la semana, alguna carne pues de vez en cuando, la yema del huevo no la tiréis a la basura, por favor, la yema del huevo se come y es muy saludable, pues llegaríamos sin ningún problema a la cantidad de grasa necesaria, ¿vale? Pues Borja, ha sido un gusto, un placer y un lujo poder contar contigo, con toda tu sabiduría, que seguro está creciendo y, en fin, eres ahora mismo ya un referente, pero sobre todo escucharemos mucho hablar de Borja Bandera, seguro, en los próximos años. Primero por tu punto de vista disruptivo hacia la propia medicina, que en fin tú tienes unos planteamientos muy modernos y siempre basándote en el cuestionamiento constante acerca de los dogmas que están ahora mismo imperantes. Por eso nos interesaba especialmente tu punto de vista. Y en fin, es un lujo tener en este canal a alguien como tú que puede estar pues respondiendo a todas estas preguntas que nos andan pululando en la mente y que además como corredores seguramente van a ser capaces de estas respuestas de mejorar tanto nuestra salud como nuestro rendimiento. Y aquí os dejamos además su Instagram, ¿vale? Que es Borja Empodera, pero os dejo aquí escrito el Instagram porque crea y sube unas infografías alucinantes que debéis seguir. Yo creo que también por ahí lo podéis seguir, aparte en el canal de YouTube y en Twitter, que también os lo dejo por aquí, ¿vale? Y bueno, yo creo que intentamos traeros al canal personas que son interesantes, que en esta comunidad que queremos crear, la idea es que no guardar el conocimiento y venga, sino que lo conozcáis, que sepáis cosas, que todo lo que nos ha contado Borja creo que es aplicable a todo lo que hacemos nosotros, que al fin y al cabo es poner un pie delante del otro, pero es más que es todo eso, y sobre todo si queremos estar corriendo, pues no sé, toda la vida, ¿no? Como este hombre que acaba de terminar la Western States con 73 años, en tiempo perfecto, y que lo ves de espalda y parece, vamos, que está hasta bueno. Y dice, son mis palabras, está todo bueno. Dice Irene, pero es que es verdad, 73 años, un tío súper fuerte y encima se hace 100 millas y se va a su casa tranquilamente teniendo ganas de más. O sea, eso, pues vamos a buscarlo todos. Eso es un billete que queremos comprar y Borja nos va a ayudar a ello. Claro. Así que Borja, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, de abrirnos las puertas de tu ciudad y de Málaga. Y pues nada, ojalá que gracias a vosotros, por aquí más Pablo, Irene, y nada, ha sido un placer para mí, vuestra amabilidad, que vengáis aquí y charlar. Yo espero solo que podamos repetirlo muchas veces más y que hablemos de otras cosas, que seguro que os surgen preguntas, que vuestro canal tenga mucho éxito, porque seguro que os lo merecéis de todas y trabajáis mucho y seguro que tendrá mucho éxito. Y que podamos colaborar muchas más veces y nada más. Pues muchas gracias. Y chicos, que la salud tenéis que ir a buscarla a vosotros, que no va a venir a vosotros, ¿vale? Tenéis que trabajarla a diario y tenéis que ir a por ella, como ha dicho Pablo, para conseguir poder estar ahí al final, estar ahí del final del camino al máximo. Claro. ¿Vale? Y como dice nuestro amigo Pepe Martín, pues como siempre llevamos en la pulsera, morir vacío, pero morir vacío porque hayamos hecho todo lo que queramos, pudiendo hacerlo hasta la edad que queramos. Eso es un poco. Y lo que hemos hablado aquí hoy es para eso. Va para eso. Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y como decimos, nunca dejéis el trail. ¡Adiós!